Seguidamente daremos paso al pregón de las fiestas en honor al Santísimo Cristo de los Milagros 2011, por parte de doña María Rosa de Bustos Fernández, a quien paso a presentar. Es periodista, licenciada y máster en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad prepara la tesis doctoral en dicha universidad. Es además experta universitaria en protocolo y ceremonial por la Escuela Internacional de Protocolo de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Compaginó sus primeros años de carrera trabajando en la radio en Antena 3, Tarancón y Toledo. Ha trabajado para varios partidos políticos, siempre realizando tareas de prensa y comunicación. Fue jefe de la prensa de Javier Rupérez en el Partido Demócrata Popular, de Marcelino Oreja como candidato del Partido Popular a las elecciones europeas en el año 1989 y de Rafael Carbo Ortega en el Centro Demócrata y Social. Llevó el gabinete de prensa del grupo parlamentario del PDP en las Cortes de Castilla-La Mancha y del PP en el Senado, y ha cubierto distintas campañas electorales, atendiendo las caravanas de prensa de los distintos candidatos. Formó parte del equipo que atendió la caravana de prensa de José María Aznar como candidato por primera vez a la presidencia del Gobierno de España. Ha sido ejecutiva de cuentas y redactora jefe de la Agencia de Comunicación e Imagen Grupo Cator, redactora de la Oficina de Información del Grupo Z y productora del programa de radio Voces para el Fin de Semana de Jurcam Producciones. La Conferencia de Redactores de la Universidad Española le nombró directora de comunicación en 1997, cargo que desempeñó hasta 2005. Desde entonces es la responsable de prensa y comunicación de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas. Un fuerte aplauso para ella. Señor presidente de la Diputación de Cuenca, señor alcalde, señores concejales, Junta de la Hermandad del Santísimo Cristo de los Milagros, reina y damas de las fiestas, forasteros, queridos almonaceños. Hoy es uno de los días más felices de mi vida. El destino me tenía reservada esta hermosa sorpresa y asumo la tarea de pregonera de las fiestas de mi pueblo como una de las más importantes y lindas responsabilidades que se me han confiado. Almonacid del Marquesado es mi casa. Este lugar está cosido a mi alma. Yo no sería yo si no fuera hija de este pueblo. La esencia de mi ser se forjó en estas calles, con mi familia, mis amigas, mis amigos y entre la gente con la que he tenido el privilegio de convivir desde que vine al mundo en la calle de la iglesia. Mis raíces están hundidas en esta tierra que adoro. Siempre he sabido de dónde venía, pero han tenido que pasar los años para que descubriera, a través de mis lecturas y trabajos en la universidad, que aquí están, además de mi origen, las respuestas a las preguntas que durante mucho tiempo me hice sobre mi vocación profesional, mi inclinación por el periodismo, mi pasión por las noticias y por los reportajes. Unos genes modelados a lo largo de varias generaciones y este entorno dibujaron la senda por la que transita mi biografía. Es posible que todavía algunos de los aquí presentes hayan oído hablar de Hermenegildo Martínez García, cartero de este pueblo durante algunos años del siglo XIX. Era mi tatarabuelo. Hijos, nietos y bisnietos han contado su historia hasta hoy. Yo la recuerdo desde que tengo uso de razón en boca de mi madre. Recientemente, mi chacha Aureliano, la Mara, y su hija, mi prima Mari, la Felisa de Natalio, mi padre, mi hermana y el cura me han ayudado a rememorarla y fijarla para este pregón. Se cuenta que hiciera frío o calor, nevara o diluviara, Hermenegildo salía del Almonacid con el correo, recogía el de Puebla de Almenara y lo llevaba hasta Sailices. Durante un tiempo, este recorrido lo hizo a pie. Dicen que tenía unos pies prodigiosos. Más tarde lo haría a caballo. A los carteros en aquellos años no se les llamaba carteros, se les empezó denominando peatones y más tarde serían conocidos como correos o maestros de posta. Nació en 1847 y murió en 1932. Vivió 85 años. No he podido precisar durante cuánto tiempo ejerció este oficio, pero como he dicho, este hecho ha permanecido en la memoria de sus descendientes y ha sido relatado a lo largo del tiempo.
Un siglo después de que el abuelo hiciera su ruta postal, lo que hasta entonces no había sido nada más que una pequeña historia familiar que se me relataba, es cierto, como hazaña de aquel hombre extraordinario, cobró un nuevo significado para mí. Fue en la universidad, en clase de Historia del Periodismo Universal, mientras escuchaba a la profesora explicar los antecedentes de mi profesión. Efectivamente, los historiadores incluyen entre los orígenes modernos del periodismo a los servicios de correos que cada semana atravesaban Europa, desde Granada a Bruselas, por medio de una red de postas o establecimientos de caballerías de refresco y hospedaje, situadas en distancias de unos 8 o 10 kilómetros. Los correos llevaban correspondencia con información pública y privada, documentos escritos y otros paquetes que compraban príncipes necesitados de noticias de sus territorios, comerciantes que requerían conocer los precios de las mercancías y particulares composibles que pagaban por estar al tanto de sucesos y acontecimientos de todo tipo que ocurrían en otros lugares del mundo. Los correos y maestros de posta se convirtieron así en conocedores privilegiados de las noticias y muchos de ellos decidieron escribirlas, copiarlas y venderlas. He ahí uno de los comienzos del periodismo, del que me gusta pensar que de algún modo y humildemente mi tatarabuelo participó. No sé si Hermenegildo, al que se recuerda como hombre muy cabal, vendió noticias, pero sí se hizo un pequeño capital. Dice que con las propinas que le daban por los recados y vendiendo en la carnicería que regentaba su mujer, la tatarabuela Faustina, los conejos que cazaba por el camino. A medida que fue pasando el tiempo, la necesidad de noticias fue creciendo en todo el mundo y llegó un momento en el que los maestros de postas obligaron a que en cada parada de correo se escribiera una noticia, una incidencia del lugar. Con todas ellas se hacían paquetes que posteriormente eran redistribuidas y publicadas en hojas que se llamaban hojas de avisos, gacetas, etc. Que Almonacid el Marquesado cumplía con su servicio de correos y con la obligada noticia, lo confirma un libro publicado en el año 1844 por la Imprenta Nacional. El título dice así: Diccionario de los pueblos y caseríos que sacan y satisfacen su correspondencia con una noticia, de la que se forman paquetes recíprocamente. En este libro figura Almonacid. El trabajo de estos peatones o correos no debió ser fácil en aquellos tiempos. Corrían riesgos de todo tipo. En el caso de mi tatarabuelo, cuentan que intentaba variar cada vez su itinerario para evitar a los salteadores de caminos que en más de una ocasión salieron a su encuentro para robarle. Pero los peligros no estaban solo en los caminos. En el año 1863, en el periódico El Clamor Público, que se editaba en Madrid, se informó del cese de 2 peatones por parte del gobernador de la provincia de Cuenca, los de las rutas Almonacid, Puebla-Sailice y Villarrubio, Almendros. El periódico reproduce el texto de la carta enviada a los alcaldes comunicándoles el cese. Sale en defensa de estos correos y se apresura a decir que nadie había tenido queja alguna, dando a entender que la falta de sintonía política estaba detrás de la decisión del gobernador. No he podido precisar si mi abuelo Hermenegildo fue correo antes o después de esa fecha, no era uno de los destituidos por el gobernador. Pero lo que sí os puedo decir es que a partir de 1838 aparecen sucesos y detalles de la vida de Almonacid el Marquesado en varios periódicos editados en Madrid y distribuidos en toda España. Informaciones políticas, visitas de infantas reales y otras autoridades, nombramientos de curas, médicos, maestros, vacantes en esas plazas y sobre todo muchos sucesos. Un intento de robo, asaltos al pueblo, una explosión de petróleo en una casa y la caída de un rayo en el campanario de la iglesia, entre otros. Eran el tipo de noticias que en aquellos años publicaban los periódicos españoles y del resto del mundo, muy diferentes a los actuales. Como curiosidad, la publicada por uno de los periódicos de mayor difusión de la época, El Heraldo de Madrid, el 25 de septiembre de 1914, difundía la